soy Valeria Inga, como parte del programa previo del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, organizado por el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental CISA del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. Iremos presentando los temas que se desarrollarán y para esto traemos invitados especiales. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Gonzalo Leonardo Izquierdo Montoya, quien es doctor en Ciencias Ambientales con mención en Desarrollo Sostenible por la Universidad Técnica de Dresden, Alemania. Bienvenido. Mucho gusto y muchos saludos, Valeria. A las órdenes en cualquier tipo de interrogante que tengan. Bueno, para empezar, quería consultarle, según su experiencia, ¿podría comentarnos cuáles han sido las estrategias que han permitido que Loja, su ciudad, haya sido seleccionada como una de las 54 ciudades sostenibles del mundo? Bueno, en principio quisiera dar un fraterno saludo a nuestro país vecino y realmente país hermano, la República del Perú. Siempre nosotros como ecuatorianos y sobre todo yo que radico en una ciudad limítrofe, estamos muy gustosos de compartir con ustedes experiencias y sobre todo también una vida común que siempre nos ha llevado como hermanos y países realmente que estamos en pro de un mismo camino y desarrollo. Respecto a la pregunta, Valeria, creo que es interesantísimo en primer lugar felicitar la iniciativa del colegio respecto de abordar una temática tan importante como constituye hoy en día todo lo que involucra la sostenibilidad. Y siempre yo creo que el concepto sostenibilidad va mucho más allá de un mecanismo específico, un área específica, sino que es un concepto muy incluyente, es un concepto integral que trata de articular las dimensiones económica, social, ambiental y político-institucional en una sola definición, pensando que las generaciones actuales y futuras tienen las mismas condiciones, deberían tener las mismas condiciones de vida que las que están pasando ya. Entonces, esta es una definición fundamental. Respecto de esta línea, obviamente, Loja, que es una de las ciudades del sur del país, se encuentra en este concurso internacional entre las 54 ciudades más destacadas respecto del desarrollo sostenible. Y claro, allí hay algunos parámetros que han sido objeto de medición, como significa el reciclaje inclusivo, las energías limpias, la gastronomía, entre otras líneas de acción que Loja creo yo que tiene grandes experiencias y ha sabido liderar en el país, ¿no? Básicamente dos escenarios importantes como lo es, y el cuarto era la movilidad inclusiva también, ¿no? Que son los parámetros de evaluación que se está topando en este concurso. Sobre todo, yo diría que el sentido de que Loja tenga la generación de energía eólica aquí en el Cerro Villonaco, donde nosotros tenemos una generación importante para la ciudad, el sentido de que tengamos la introducción de los primeros vehículos eléctricos que ha tenido el país y que también podamos ya vivirlos, y también lo que significa el sistema de reciclaje, donde Loja ha sido líder hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 20 años atrás, donde en Loja tenemos una clasificación domiciliaria de basura, como es la basura orgánica e inorgánica, y sumado al proceso de gastronómico y toda la realidad local muy valiosa y muy importante, han llevado a que Loja sea reconocido. Pero como siempre lo digo, es un camino, no es que ya sea una ciudad íntegramente sostenible, al contrario, hay mucho por hacer en esta ciudad, pero creo que es un ejemplo respecto de lo que significa las ciudades a nivel mundial. Claro, ingeniero. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿podría comentarnos cuál ha sido la labor más complicada dentro del proceso ambiental que ha tenido la ciudad de Loja? Bueno, creo yo que hay algunas estrategias que tienen que irse definiendo. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, siempre hablamos de la articulación y esta articulación tiene que darse entre los actores y entre las dimensiones. Es más, la CEPAL habla de un sistema de pensamiento complejo, donde obviamente se pueden traslapar muchas funciones y aquí el fin es poder identificar cuáles son y cuáles tienen prioridad. En el caso de Loja, creo yo que ha habido liderazgos importantes a nivel local, a nivel regional, que han permitido trazar una planificación respecto de una ciudad amigable con el medio ambiente, con estructuras alternativas, con procesos inclusivos. Sin embargo, todavía creo que queda mucho por hacer en los procesos de representación y participación ciudadana, donde es uno de los temas más delicados todavía en ciudades como esta. Yo creo que eso compartimos tanto el Perú como en el Ecuador, de que los procesos de participación ciudadana todavía dejan mucho dejan mucho por hacer, porque en esa línea tienen que fomentarse realmente los cambios hacia un nuevo proceso de planificación. Entonces yo creo que este es uno de los temas que se tienen que trabajar muchísimo y sobre todo de cara a la Agenda 2030 propuesta por las Naciones Unidas en el Acuerdo de París,
donde lo que se busca es la integralidad de las dimensiones para tener un concepto de sostenibilidad. Este concepto de sostenibilidad no lo podemos hacer de la noche a la mañana, hay que trabajar fuerte para que haya sostenibilidad. Entonces, ciudades como las nuestras han dado pasos, pero son pasos, no es como cuando un niño está empezando a caminar, eso es igual, nosotros estamos dando los primeros pasos. Hay retos muy fuertes y hay que trazar Agenda 2030, creo yo luego una Agenda 2050, donde los territorios sean los líderes de los procesos de transición y transformación hacia escenarios futuros distintos. Entonces yo creo que aquí hay mucho por hacer todavía y en este tema, sobre todo en temas de cohesión social, de desarrollo productivo y de un marco político institucional, todavía Loja y muchas ciudades del país tienen mucho, mucho por hacer. Ahora, con respecto al rol que desempeña la UNESCO en el Pacto por la Educación Sostenible en Ecuador, o sea, ¿cuál sería el rol que desempeña la UNESCO en el Pacto por la Educación Sostenible en Ecuador? Bueno, nosotros, además de la responsabilidad que tengo en la Universidad Técnica Particular de Loja, como director del área de Economía y Empresa, también me desenvuelvo en una función importante respecto de liderar la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. Esta cátedra UNESCO es un aliado estratégico en el país, en Ecuador, respecto de 6 cátedras que tiene Ecuador, que son ligadas a la UNESCO como oficina internacional, ¿no? Y en ello nosotros nos hemos propuesto algunos proyectos. Uno de los proyectos íconos que justamente el día lunes pasado se firmó en el país es el Pacto por la Educación para el Desarrollo Sostenible. Yo diría que esto es un ejemplo de hacer política pública desde la sociedad, desde la academia hacia el sector público. No es fácil que las universidades y la sociedad en general, las organizaciones, generen una mesa técnica nacional, como fue este el caso, que ha venido trabajando aproximadamente un año y medio respecto de una propuesta de política pública en el Ecuador. Y claro, el papel que ha desarrollado UNESCO es fundamental porque además de generar el liderazgo, además de tener todo el perfil de confianza, credibilidad y la capacidad técnica para poder generar estos cambios, ha permitido a través de una de sus cátedras, el Ecuador tiene 6 cátedras UNESCO, nosotros somos representantes de una, poder liderar un proyecto que desemboca ahora mismo en un pacto, ¿no? Ahora mismo los ministerios de Educación y el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, personalmente sus ministros estuvieron presentes en la firma de este pacto, que realmente es lanzar un programa denominado SEEDS, que es semillas en inglés, que significa el sistema de educación, el sistema ecuatoriano de educación para el desarrollo sostenible, donde se están planteando propuestas integrales de una educación distinta, donde los niños y jóvenes realmente ya desde sus primeros años de vida puedan entender la sostenibilidad y entender la importancia de cubrir, por un lado, las necesidades básicas del ser humano y, por otro lado, entender que el planeta tiene límites y que el modelo de crecimiento agresivo en el cual aún estamos desarrollándonos tiene que ser un modelo que tenga, que sea finito, ¿no? Entonces, no podríamos seguir pensando de una forma abrumadora y los niños y los jóvenes deben estar conscientes de esta realidad para que esta generación venidera pueda tener condiciones de vida al menos igual que la que hoy en día estamos pasando o mejores condiciones de vida. Entonces, el pacto que se firmó esta semana realmente es un ejemplo, no solo en el Ecuador, sino para Latinoamérica, de hacer política pública desde otras instancias que no solamente son el sector público. Ahora, con respecto, quería hacer una pregunta muy importante realmente. ¿Cuál será el tema de su ponencia en el primer Congreso Internacional CONICA 2020 y por qué es importante? Bueno, yo creo que es bien, bien importante entender este protagonismo de los territorios, ¿no? Yo voy a abordar el desarrollo sostenible desde la perspectiva territorial y claro, invito a todos quienes estén con ansias de conocer lo que vamos a conversar. Básicamente les diré que la sostenibilidad desde lo global ha sido un fracaso. Debemos ir un poco más allá, pensar en los territorios, pensar en las localidades, pensar en las comunidades. Ecuador y Perú tenemos grandes ejemplos de sostenibilidad desde nuestras comunidades ancestrales, nuestras comunidades indígenas, que nos han enseñado el verdadero concepto de sostenibilidad. Yo abordaré la sostenibilidad desde la estructura territorial a través de un proceso de planificación mínimo que nos permita tener impactos en el corto y mediano plazo para ciudades y localidades o regiones que necesiten realmente dar una dinámica de cambios. Y obviamente ahí vamos a tener cuestiones ambientales, cuestiones energéticas,
agroalimentarias, económicas, sociales, dentro de las que son más importantes para poder definir estos impactos. Otro tema que abordaré que me gusta mucho ver es una agenda de un territorio. Cómo los territorios pueden tener agendas de sostenibilidad para poder tener cambios fundamentales y de impacto en el mediano y largo plazo. Estas agendas obviamente se realizan a través de nuevas metodologías. Trataré de abordar unas metodologías importantes de procesos participativos que nos permitan generar cambios dentro de la dinámica del desarrollo sostenible, que no solamente se lo tiene que dar en localidades específicas, pero creo que de ahí van a nacer para eliminar los límites geopolíticos y pensar en estructuras más sólidas que nos lleven a un cambio real de las actuales matrices productivas que tenemos en los territorios, regiones y países. Y esto es una propuesta que lo he escuchado en muchos entornos y foros ya, pero creo que todavía no se tiene tanta claridad en el cómo hacerla. Y de alguna forma yo propondré algunas alternativas para que se pueda dar respuesta a esta problemática que sigue siendo planteada a nivel sudamericano y a nivel mundial. Ahora, por último, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que serán parte del Congreso? Bueno, en primer lugar, felicitar, ¿no? Yo siempre estoy muy a gusto por este primer Congreso Virtual Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. El tema de cambio climático, determinantes de salud, economía circular, industrias extractivas, sectores productivos y servicios. A mí me parece que la temática es muy amplia, muy, muy amplia. Qué interesante que podamos abordar cada una de estas líneas. Yo me voy a quedar con una nada más, porque claro, es tan compleja la temática, pero creo que una es válida, la economía circular. Si ustedes quieren escuchar, entender un poquito más de la economía circular y entender qué prácticas se están haciendo en países vecinos y en Sudamérica, pues creo yo que es el mejor espacio para poder discutir. Asimismo, estas temáticas no pueden ser abordadas simplemente desde una oficina, sino tienen que irse a escalar a campo y se tienen que aprender los beneficios de las buenas prácticas de países vecinos como lo somos nosotros. Así que bienvenidos a este evento. Estaré presente yo con una ponencia y también seré partícipe de todas las actividades que se vayan dando en este prestigioso evento de carácter internacional. Así que todos invitados y espero verlos en el evento. Finalmente, doctor, agradezco mucho su participación en esta entrevista y también en el Congreso, en nombre propio y en responsable del ingeniero Marco Ramírez, presidente del capítulo. Agradeciendo su atención, me despido y los invito a que puedan informarse más sobre el Congreso ingresando a www.congresocisa2020.org y puede ser parte de este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.